¿Qué tal? ¿Cómo está, gente? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es José. Estamos en Marathon Geek el día de hoy para hacer la review del episodio número 7 de Así Aprenderás. Posiblemente para muchos sea el capítulo más subestimado o más infravalorado de todo lo que es la serie. Ya hemos visto del primero al sexto, ya he subido lo que son las reviews correspondientes a mi canal. También subo en formato de short los mejores momentos de cada uno de los episodios. Ahora vamos a hacer lo que es la review del episodio número 7. Ya he visto también el episodio número 8. También tengo que hacer la review y subirla y compartirla a ustedes. Muy contento. Un capítulo muy satisfactorio, muy bien desarrollado, principalmente por el personaje principal, que podemos llegar a decir que es Gyeondae, que vendría siendo para mí el cerebro en toda la hora de cerrar casos. Para mí, en lo personal, creo que me ha parecido un gran personaje desde que apareció en el episodio número 2 y hasta ahora hemos visto un muy buen desarrollo por parte de la caracterización del actor, como también de cada una de sus participaciones y su influencia a la hora de terminar los casos. Increíble, increíble, muy bien desarrollado el personaje de Gyeondae. Y vamos a hacer la review de este séptimo episodio, chavales. Primero, principal, me gustaría comentarles de qué va el caso. Primero sin spoiler y después va a ser la review con spoiler, tratando de entender que esta serie se basa sobre los complejos problemas que enfrentan todos los involucrados en la educación, alumnos, profesores, padres y madres, o sea, directivos y toda la organización educativa. Podemos ver aquí en este episodio en concreto, lo que podemos ver y disfrutar es el padecimiento que pueden llegar a tener los adolescentes a la hora de enfrentar una adicción, chaval. Una adicción. Estamos hablando principalmente en el juego, en las apuestas. Vemos que existe un joven que está perdido y podemos ver que el padre recurre a la OPDE para que lo encuentre y para solucionar un gran problema que tiene, que es la adicción a las apuestas. Podemos ver mientras que se desarrolla todo el episodio que el concepto de las apuestas está muy arraigado dentro del establecimiento educativo y afecta a la mayoría de los alumnos. Para esto, Gyeondae se debe infiltrar en la institución educativa como estudiante y debe encontrar la raíz principalmente del problema de este mal, que es las apuestas ilegales de forma online. Muy bien llevados. Tenemos la figura del padre del adolescente que se perdió. Increíble. La verdad que increíble, un padre de 10. Vemos que existe una clara preocupación tanto por el paradero del hijo como también del problema de su adicción, también en la desconfianza que tiene ante el futuro incierto del hijo, y podemos ver claramente la organización que se va desarrollando en base a las apuestas y vemos todo lo que implica, cómo repercute en los adolescentes, en sus familiares, en todos los que rodean, porque sin lugar a dudas es cualquier tipo de adicción es negativa tanto para uno como también para los que nos rodean, para que nos quieran. Así que vamos a comenzar. Primero principal, un gran episodio y vamos a leer lo que es la sinopsis. Podemos ver que dice: Gyeondae trabaja de encubierto para ayudar a un padre a encontrar a su hijo adicto a las apuestas. Para debilitar a la OPD a nivel político, Hwa Shin-tae visita un recluso. Esto vamos a desarrollarlo más y más a medida que se vaya desarrollando el episodio. Siempre hemos dicho a partir del segundo o tercer episodio que el ministro de Educación está ganando cada vez más influencia tanto en la opinión pública como en la opinión política en sí. Y eso conlleva crearse enemigos. Y uno de los enemigos es este amigo Hwan Shi-tae, quien busca derrocarlo. Ya lo pudimos ver en el episodio, si no me equivoco, fue en el 4. Si no me equivoco, fue en el 4, donde el profesor movía influencias y utilizaba este tipo de roles de vender los resultados. Pudimos ver ahí que hubo una jugada por parte para poder derrocar la OPD, para darla de baja, porque insistían en que estaban en contra de los docentes, pero en realidad no. Entonces, vemos aquí esta doble guía que va guiando todo en la temporada, desde el primer episodio hasta ahora, que hay una trama aparte de la
que conllevan las investigaciones de la OPD. Comenzamos con el episodio número 7. Apuestas ilegales, jóvenes expuestos ante este tipo de circunstancias. Vemos ahí el desarrollo de Hyundai, me pareció muy bien hecho ya. Desde el principio hasta el final me pareció muy bien desarrollado. En la parte de Han Rim vemos que constantemente va creciendo un afecto por ella, hacia él. En cierto modo Hyundai está como medio perdido dentro de la situación, pero va creando más y mejor relaciones y poco a poco se va soltando. Vemos que constantemente lo vemos en una situación de quererse estar en su sitio, en lugar seguro, cosa que la OPD no lo permite. Washim también, muy bien hecho. Y podemos ver cómo surge una investigación dentro de la televisión ejecutivo. Esta parte donde podemos ver al recluso, que es lo que decía en la sinopsis, al recluso con el cual el oponente político al ministro de Educación se reúne, es el propio asesino de la esposa del inspector Wang Xin y también de la hija del ministro de Educación, que es la misma persona. Podemos ver acá también algo que supuse cuando finalizó el 6º episodio, es que el estudiante había sido agredido, pero podemos ver acá que no es así. No fue agredido, simplemente fue rescatado por este personaje, quien fue el asesino o el presunto asesino del inspector, este amigo. Que zarpada. Podemos ver aquí cómo en cierto modo existe una contención rotunda para no darle una buena paliza. Yo calculo que en este caso este recluso buscó para mí una cierta respuesta por parte del inspector, que no lo tuvo. Directamente lo que hizo es... ¿Por qué lo digo? Porque vemos todo esto, pero a medida que se va desarrollando podemos ver esto, chavales, podemos ver esta circunstancia donde él mismo se para sobre él mismo y vemos que está totalmente frío calculado, chavales, todo frío calculado. Podemos ver que estaba fingiendo, que en realidad nunca sintió la muerte de la profesora, que es supuesto fue un mal. Podemos ver aquí continuamente a estos dos personajes. Vamos a agregarle los subtítulos para poder entender algo. Y continúa constantemente la interacción entre yerno y suegro. Muy copado. Vivir como yerno de Choi Gan-seok no era una de las opciones. Bájate. Muy copado. Muy copado. Y podemos ver esta parte desde donde podemos conocer al padre del alumno que desapareció. Porque en definitiva... es eso, no estaba secuestrado, o por lo menos el padre. Podemos descubrir lo que después sí. Podemos ver en cierto modo al padre desesperado suplicando la ayuda del ministro de Educación. Por favor, lo suplico. Vemos en este estado de agitación totalmente a 1000 y podemos ver aquí que el propio padre llevó su propia investigación y les cuenta del mal que atosiga a gran parte de los alumnos. Podemos ver principalmente en un establecimiento educativo, no sé si en global, pero podemos ver aquí cómo el padre se sienta y empieza a discutir y nadie quiere escucharme. Esta secuencia me pareció increíble. Podemos ver aquí que este padre recibe esperemos un segundito. Vemos que el padre recibe una llamada y no es más que son de los usureros del propio hijo. El hijo vive apostando y tiene muchas deudas. Lo peor de todo, cuando vemos la tasa de interés diaria, es increíble. Y podemos ver aquí al propio hijo que le cuenta que cuánto está debiendo, cuánto está en la deuda del hijo. Vemos aquí mismo esto, chavales. Esto es increíble. Aquí es donde comienza la pesadilla para estos padres y por supuesto para el hijo, donde claramente podemos ver que existe una sala de juego online o un casino online donde existen apuestas ilegales y debemos centrarnos principalmente en esta figura, la figura del VIP. Vemos cómo en cierto modo el estudiante está totalmente sumergido a la adicción. Vemos aquí que el padre le informa que ya pagó la deuda y podemos ver aquí que el hijo en cierto modo siente alivio, pero lamentablemente el hijo recurre de vuelta. No olvidemos que en este capítulo vamos a ver un mal que es la adicción, que atosiga a muchos adolescentes y que puede llegar a marcar la vida, porque crea una desconfianza total. Vemos que cae de vuelta en la adicción y vemos que de vuelta tiene ese problema.
acabamos de pagarte deuda y ya volviste a apostar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es esto. Vemos aquí constantemente que recibe una influencia externa para volver a apostar. ¿O crees que esta parte me pareció muy, en cierto modo, traumática? El padre literalmente recibe una paliza por parte de los usureros en su lugar de trabajo. Vemos que el padre decide tomar la determinación de renunciar, cobrar lo que es la bonificación de desempleo y pagar la deuda. Pero aún así el hijo sigue apostando y decidió huir de la casa. Vemos que él es Bon Gundae. Ponga atención. Y vemos aquí el amigo Gundae que decide infiltrarse dentro del establecimiento educativo. Esta parte me pareció una locura. Una locura. Vemos cómo están todos embobados en los teléfonos, que en la vida real también es así, pero no tanto en las apuestas. Podemos observar desde el punto de vista de la cámara de vigilancia cómo son todos los estudiantes. O sea, es una grave situación que pueden afrontar todos los estudiantes. Cómo están todos sometidos y inmersos en el concepto de la apuesta. Sin lugar a dudas, el concepto de obtener una ganancia, obtener algo gratificante y después endeudarse, porque sin lugar a dudas el mecanismo que tiene este sistema es de ganar hasta crearte la necesidad de que vas a ganar o la incertidumbre que vas a ganar y después empezás a perder. Digo eso. Esta parte me pareció genial. Donde literalmente el inspector Wang Xin le dice que apueste también, que se meta de por medio, que se introduzca. Vemos aquí mismo cómo están todos sumergidos en las apuestas VIP. Y vemos aquí, identificamos principalmente el que contratan, principalmente el que envía la organización para captar adeptos a las apuestas. Y donde se queda en la red criminal. Es un precio muy copado. Entonces, ¿qué hago con el dinero que he ganado? Esto me pareció muy copado. Esto va a definir todo el episodio. Considéralo una bonificación. Y esto me pareció muy copado. Podemos ver aquí, son las 11:06 de la noche y podemos ver aquí mismo que está creando la necesidad de ganar, está creando la necesidad de apostar. Son las 4 de la mañana y empiezan a perder. Esta parte me pareció genial. Podemos ver aquí, después de tantas derrotas, está muy copado. Y esto es lo que continúa constantemente la rueda del vicio, la constancia del vicio, la creencia de que vas a obtener una victoria y cuando en realidad no es así. Vemos aquí, este mismo es el que envía dinero, gestiona las redes, tiene los contactos, muy copado. Y podemos ver acá que el amigo que perdió mucho dinero, es decir, obtuvo un préstamo por 800.000 wones, a lo cual debe 2.427.000 wones. Y vemos aquí esta circunstancia, esta parte me pareció genial también. Vemos cómo recibe una llamada en la inspectora Han Rim, pero era de los usureros. Él le había dado el nombre de la madre de los usureros. Mamá, ¿quién te habla? Y vemos aquí que el inspector le responde en esa voz. Me pareció muy cómico. Muy cómico. Esta parte también me pareció muy entretenida, donde vemos a la inspectora observando a la distancia al su compañero Geundae, pero podemos observar que tiene mucha hambre. Y podemos ver que cada vez queda menos comida. No obstante, cuando decide comer, voltea un momento y al amigo Hyundai se lo llevan raptados. Y aquí inicia lo mejor. Acá inicia lo que es la búsqueda de su compañero Wandai y principalmente la búsqueda de los raptores. Vemos aquí que los raptores no tan solo tienen a él, sino tienen un grupo de estudiantes que estaban sumergidos en deuda. 2 estudiantes principales, totalmente atemorizadas. Y lo más copado es que lo envían al amigo Wandai a golpear a un anciano. Esta parte podemos ver al amigo Gundae siendo raptados. Esta parte me pareció muy copado, tanto por la reacción de ella. Tú revisas esa matrícula, rastrea el auto con las cámaras y vemos acá la desesperación que tienen. No hay tiempo para eso, vas a seguir enloqueciendo. Todo es culpa mía. Me pareció muy entretenida esa parte, muy entretenida. Y vemos que llegan a la base. Literalmente es una organización
con una gran cantidad de miembros. Y podemos ver aquí que hay una logística por detrás, donde hay muchos sistemas de informática. Esta parte me pareció muy copada. Vemos que el amigo no es solo el único que está raptado, sino son unos cuantos, bastante que están raptados, retenidos en contra de voluntad, comiendo nada y trabajando como esclavos. Qué copa. Muy entretenido. Podemos ver aquí que ante una necesidad crea una solución y puede mover influencia, puede adentrarse literalmente a lo que es el jefe de la banda. Muy bien hecho. Esta parte muy entretenido. Podemos ver aquí al reclutador, principalmente quien enviaban para obtener más jugadores y apostadores viendo su entiendo. Esta parte también muy bien acá. Podemos ver acá algo clave que puede ocurrir y que puede afectar a todos. Vemos esto. Las luces y nos damos cuenta que son clave Morse de por sí, muy copado. No obstante, podemos ver acá la intrusión de los inspectores de la OPDE a la base criminal, a la base donde se encuentran una gran cantidad de pandilleros, pero dos son suficientes, chavales. Dos son suficientes para enfrentarse a quienes sean, principalmente por su entrenamiento. Bong Hyundai. Esta parte, alguien vio a Bong Hyundai, tiene los ojos pequeños pero brillantes. Creo que esto va a repercutir en el futuro. Pero parece otaku por fuera, pero si lo miras de cerca es atractivo, ¿ves? Vemos acá que empieza lo bueno, empieza acá la batalla, donde la inspectora Han-Rin y Wan Jin se ponen al hilo. Muy buenas escenas de acción, la verdad que muy entretenidas las escenas y muy copadas. Uno tras otro van llegando, van cayendo y podemos ver aquí que se enfrentan. Y el encuentro de Hyundai con la inspectora Han-Rin y Wan Jin. Te hicieron daño, te lastimaron, vemos si lo trataron como un niño, como un hijo. Qué copado. Su jefe es el que está allá arriba. Y podemos ver aquí a todos los otros que habían sido secuestrados por la organización. Y esto de acá me pareció muy copado. Vemos acá que no tan solo son pandilleros, sino que también saben pelear muy bien. Le da una muy buena pelea al inspector Wan Jin y vemos una muy buena escena de pelea. Vamos, continuamos. Esta secuencia, esto me pareció que lo hemos visto en el tráiler. Pensé que era de los primeros episodios, pero no, es de este episodio. Vemos que el inspector Wan Jin arresta a este que sería el líder de la banda, que le gustaba golpear gente, que le gustaba golpear adolescentes, pero a la hora de enfrentarse a un adulto vemos que no tiene lo que hay que tener. Esta parte me pareció también muy copado. Vemos que en cierto momento lo golpea la mano y el inspector Wan Jin le dice que si gana una apuesta él le dejaría que lo golpee o le dejaría huir. La verdad que no me acuerdo ahora, pero si no gana él lo golpearía. El juego del calamar. Si ganas te salvas, si pierdes te doy un golpe. Piedra, papel o tijera. Y podemos ver aquí como el amigo tiene la mano golpeada. Vemos aquí que constantemente le da unos buenos cachetazos. Ocupados eso que le da mano abierta. Esto me pareció muy traumático. Terminó hecho pedazo. Terminó muy mal el amigo. Voy a hablar con ellos un rato. Dije que estabas viéndome. ¿Sabes lo asustado que estaba? Esta parte me pareció muy copada. Lo asustado que estaba. Me pusieron un cuchillo en el ojo y me quitaron mi mochila. Parecen como si fuera un tipo de adolescente. O tal vez el resto de tu vida. Solo en horas laborales. Eso me pareció muy copado. ¿Por qué dijiste todas esas cosas cuando me buscabas? Eso me pareció muy entretenido. Me pareció muy copado la interacción entre estos dos. Me pareció muy copado. Y esta parte me pareció muy cruda. Porque acá lo que vemos es que el padre se alegra de que la OPD haya salvado a su hijo, que haya sido rescatado. Pero tiene miedo de que caiga de vuelta en adicción. Va a vivir toda la vida con la constancia de esa adicción. Y acá vemos un momento muy copado. Podemos ver acá donde este mismo se autodetermina o se autové como la víctima, cuando en realidad no es él. Cuando en realidad los padres son las víctimas. Que tiene que suplicar de rodillas por su hijo. Porque el padre debe cuidar de su hijo y no puede hacer nada más. Vemos la verdadera víctima en esta situación. Y no es Luz. Eso lo me pareció muy copado cuando empecé a ver este episodio. Que la víctima en realidad eran los padres. La víctima eran en realidad los que los rodeaban. Aunque ellos también sufrían. Pero también un mal. Alegro. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Esta parte también me pareció increíble.
donde literalmente ella lo lleva a comprar un nuevo teléfono celular, pero podemos observar algo. Podemos observar algo, que el brillo en los ojos de las apuestas sigue sombreando sobre él. Podemos ver esta parte, me pareció genial. Me pareció genial. Y podemos ver aquí cómo ella lo observa y se da cuenta de algo que es muy perturbador. Vemos acá, se da cuenta que el vicio a la adicción del juego lo está encaminando. Señor, quiero un teléfono de los viejos. Le voy a llevar a otro adicto. No soy un adicto. Y esto me parece muy copado. Podemos ver acá posiblemente un contendiente político por parte del ministro de Educación. Vemos por acá cómo va cayendo por un lado la figura del ministro de Educación y por otro lado la figura de este personaje de un 53% a un 36%, cómo subió poco a poco, cómo podemos tener este encuentro. Y podemos ver aquí algo posiblemente muy catastrófico, posiblemente la caída de este señor. Pero no obstante podemos ver que recibe un USB y podemos ver acá que recibe por parte de este personaje a este recluso, que es lo que nos decíamos, al asesino de la esposa del inspector Wang Xin e hija del ministro de Educación. Muy buen episodio, entretenido del principio al final. Posiblemente sea el más subestimado de toda la temporada. No he visto ni el 9º ni el 10º episodio, pero ha sido muy entretenido. Ha sido un gusto, gente. Nos vemos en la próxima. Ahora un ratito voy a subir tanto esta review del episodio número 7 como también la review del episodio número 8. Y muchas gracias. Si han llegado hasta acá, por favor no te olviden de seguirme, suscribirte para más contenido geek. Nos vemos en la próxima. Adiós.